El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Después de mí diga, lo que comenzó con un milagro, terminará con un milagro. Ahora voltéese y dígaselo a su compañero, a la persona que está a su lado. Estamos orando, ¿verdad? No hemos descuidado esa oración, ¿verdad? Bueno, hay que insistir. Bien, en el marco de nuestro ayuno congregacional, cuyo enfoque es buscando voluntarios, hoy quiero insistir en esto por dos razones fundamentales. La primera razón es motivarte a comprometerte. Esa es la primera cosa, la primera razón de nuestro ayuno y que yo quiero insistir en eso. Y la segunda es para animarte a seguir sirviendo de todo corazón al Señor. Y aquí vemos los dos grandes elementos de la oferta que el Señor hace. La oferta para que vengas y sirvas, y la otra oferta es la de la bendición para que continúes haciendo aquello que el Señor te ha puesto que hagas. Algo debe ocurrir que encienda ese fuego, que encienda esa llama en el corazón del voluntario. Lo que quiero decir con esto es que a veces estamos renuentes o distraídos y no estamos asumiendo cosas. Y llega un momento entonces en que ocurre algo, en que pasa algo, que entonces comienza a generar internamente en nosotros una preocupación, una inquietud por aquello a que no le habíamos puesto atención. La palabra incidente es una palabra interesante, diferente a accidente. La palabra incidente tiene que ver con algo que ocurre en el transcurso de algo. Y de manera incidental ocurre algo que entonces como que nos despierta. Y eso Dios lo permite para que reaccionemos. Por esto, en esta mañana yo les voy a hablar de lo que precede al llamamiento voluntario. ¿Qué ocurre antes de que una persona se comprometa voluntariamente a hacer algo? Algo incidental debe ocurrir que despierte, como decía anteriormente, que encienda esa llama. Así que quiero que hoy recordemos el llamamiento de un gran profeta. Él se llamó Isaías. De hecho, una de las palabras claves de lo que precedió a esta experiencia del profeta Isaías forma parte de nuestro enfoque. Isaías capítulo 6, comenzando desde el primer versículo hasta el 8, estoy leyendo la traducción Nueva Internacional. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime. Diga, vi al Señor. Dato interesante. Vi al Señor sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Pueden repetir esto después de mí? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces
Se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, diga después de mí, oí la voz del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Hermosa narración de estos hechos interesantes. Quiero colocarme un poco en los antecedentes a este momento que vivió de manera extraordinaria, yo llamaría celestial, este profeta de Dios. Hubo algo que precedió ese fructífero llamamiento. Lo llamo fructífero porque cuando uno ve la historia en el desarrollo del ministerio profético de Isaías, realmente fue fructífero. Históricamente, se dice que este encuentro de Isaías con el Señor tiene que ver con la muerte del rey Usías, quien falleció a los 51 años de edad de una penosa enfermedad. El rey murió de lepra y quizás la padeció durante 10 años aproximadamente. Y una cosa importante en la vida del rey Usías: muy jovencito comenzó su ministerio y logró muchas cosas importantes. Pero al final, y esto es aplicado a nuestra vida, al final él se volteó contra el Señor y comenzó a vivir de una manera desobediente a lo que el Señor le había impuesto para cumplir dentro de su reinado. Ojalá todos podamos terminar bien nuestra carrera de fe. Hay gente que ha comenzado bien y ha terminado mal. No seamos como el rey Usías, seamos como el profeta Isaías. Estaba averiguando al sabio comentarista Matthew Henry, y él dice lo siguiente: Isaías, al ver poco fruto en su ministerio, pensaba en renunciar a su oficio. Y esto es interesante. Además, era muy joven. Isaías era el profeta de la corte, primo del rey Usías, que gozaba de su amistad y los privilegios propios de su parentesco. Sin embargo, un día murió y ese acontecimiento afectó la vida de Isaías. Y la pregunta que se hace Matthew Henry es: ¿qué hubo de extraordinario en la muerte del rey que impactó tanto al profeta? Leemos en las Escrituras que el rey Usías fue un buen rey hasta los 16, de los 16 años en adelante comienza ese ministerio, pero en la parte final de su ministerio se convirtió en un reinado que trajo terror al pueblo por su comportamiento. Ahora, Isaías tiene que enfrentar la incertidumbre, tiene que enfrentar la decepción, no comprende, no asimila lo que está pasando y decide ir al templo. Escuche bien esto. Fueron más de 50 años del reinado de Usías. La mayor parte de su reinado fue bueno, pero en la parte final fue terrible. No le dio tiempo a rectificar.
y se muere dejando al país en una terrible situación. Un país totalmente desmoralizado, apartado de Dios. Y el profeta de Dios, Isaías, ahora está frente a esta situación. Está confundido, no sabe qué va a hacer. Y es allí cuando comienza la narración de este capítulo 1 del libro de Isaías. Y él decide entonces ir al templo. Hay unas aplicaciones bonitas aquí. ¿Qué haces tú cuando tienes una situación complicada? ¿Cuál es tu decisión inicial cuando te sientes abrumado? Cuando no sabes qué hacer. ¿Qué es lo primero que haces? Piensa un poco. Algunos se quejan, unos lloran, otros culpan a otros. Algunos, en un grado extremo, se lanzan al descuido, al vivir el día a día sin tener una planificación porque están totalmente abrumados. Pero Isaías fue al templo. Y normalmente cuando vamos al templo, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el propósito de ir al templo? Y esto es otra buena pregunta. ¿Cuál es tu propósito cuando vienes a la casa de Dios, a esto que llamamos templo y que nosotros le hemos puesto como nombre gimnasio? ¿Cuál es el propósito? David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Tenía una clara visión de lo que significaba ir a la casa de Dios. Isaías fue a la casa de Dios a orar. Él fue a tener un encuentro con Dios. ¿Y por qué el templo? Bueno, porque está consagrado para eso. Jesús dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. Así que es bueno pensar en cada oportunidad que venimos al templo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me mueve ir a la casa de Dios? Recuerdo hace muchos años, al comienzo de esta iglesia, estaba de moda la venta por catálogo. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo es que lo llamaban? San. ¿Ah? Bueno, todas esas cosas que sí, Avon, que sí. Pero había aquí en el centro de la ciudad, los comerciantes. ¿Cuántos recuerdan eso? Los saneros. Se cayeron las cédulas. Era una forma, ¿verdad? Y entonces yo estaba viendo que las hermanitas, especialmente las mujeres, porque los hombres no hacían eso, venían al templo a hacer sus negocios. Y mostrando catálogos. Estaba en pleno servicio, y yo me di cuenta del asunto. Y entonces estaba viendo que las hermanitas estaban viniendo. Era el lugar propicio para hacer negocios. Se pelaron todas. Y ese día comencé a corregir ese asunto. Si usted va a hacer sus negocios, los hace en otro lugar, pero esta es la casa de Dios. Aquí venimos a orar, a aprender y a compartir la fe. Otros tienen sus problemas y los vienen a resolver el día del servicio. Resuelva su problema en otro lugar. Pero aquí venimos a aprender del Señor y a llenarnos de Dios para precisamente, como he enseñado siempre, a dar respuesta a este mundo. Bueno, Isaías fue a la casa de Dios a buscar respuestas. Fue a adorar al Señor. Y entonces comienza toda esta historia que quiero compartirles con sus aplicaciones hoy. Cuando él llega a esta casa de Dios y comienza a orar, tiene una experiencia espiritual. Él tiene una visión.
Y estaba averiguando la palabra visión en el hebreo. Y esa palabra tiene que ver con revelación. Es decir, algo que Dios da a conocer. Así que lo que estaba viviendo en ese momento Isaías era una revelación de Dios. Y voy a decirlo de esta manera, fue una revelación audiovisual. No solamente vio, porque él dice, vi al Señor, sino que también escuchó. Escuchó la teofanía de los querubines. Pero también escuchó la voz del Señor. Así que fue algo que completó sus sentidos, algo totalmente sensorial. Y la primera experiencia, al ver ese trono alto y sublime, las faldas del Señor que llenaban el templo, algo verdaderamente extraordinario, él escucha entonces esta antifonía. Santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Así que la primera cosa que él enfrenta aquí, a lo que él se enfrenta, lo precedente a su llamado, es la santidad de Dios. Y esto es bien importante. Es una revelación de que él está frente a alguien sublime, santo. Y lo primero que él observa aquí es que él ahora, frente a esta visión, está comprometido con la santidad de Dios. El Señor quiere hacer algo, quería hacer algo, ¿en quién? En Isaías. Igual que lo que el Señor quiere hacer contigo o lo que el Señor quiere hacer conmigo. Pero ¿qué es lo que precede a eso que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es, en este caso de la historia, qué es lo que precede a lo que Dios quería hacer con Isaías? Y el hecho precedente aquí, mis estimados hermanos y amigos, es la santidad. Todo va a comenzar por la santidad. Dios quería limpiar a Isaías. Pero requería esa santidad. Ese paso importante comienza desde esa imagen poderosa. Dios es santo. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto de la santidad de Dios y nuestra relación con eso, escribiéndole a los Corintios, les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y dice: a los santificados en Cristo Jesús, escuche bien, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios entonces está preparando el corazón de Isaías para una misión más allá de lo que él venía realizando hasta ese momento, pero necesitaba algo. Necesitaba la comprensión de aquel que lo está llamando, que le está dando una asignación. Y que de alguna manera ese Dios santo lo está comprometiendo a él con su santidad. Lo que quiero decir con esto es que aquellos que Dios está llamando para cumplir una misión deben ser santificados. ¿Por qué? Porque la operación que vas a realizar no es tuya, es la operación de parte de Dios que vas a realizar. Por lo tanto, debes llevar ese sello de la santidad de Dios. Y esta palabra es importante porque esta palabra santo es una palabra que está relacionada también con la palabra consagración, que es el hecho
de que alguien ha sido apartado para cumplir una misión específica. Es apartarse de otros elementos para cumplir entonces con aquello que Dios le va a encomendar. Y específicamente en esta historia observamos que este hombre, más adelante lo vamos a ver, está siendo llamado para cumplir una función de parte de Dios, por lo tanto tenía que ser santificado. Pero esa imagen de santificación él tenía que recibirla de aquel que estaba en el trono alto y sublime. Entonces lo primero que encontramos aquí es que él tenía que vivir ahora en un espacio de santidad para Dios. Es un hecho importante, el primero que precede al llamamiento. El segundo tiene que ver con el lenguaje. Hay un cambio en el lenguaje. Dice el pasaje que en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Y hay una acción ahora. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Y ahí me llama la atención que lo que fue tocado en él con este carbón encendido fueron sus labios. Me llama la atención eso. No fue tocado otra parte de su cuerpo, sino sus labios. Y eso entonces me dice que de ahora en adelante este hombre iba a tener un lenguaje diferente, tenía que hablar otras cosas. Y que no eran sus cosas, eran las cosas que Dios iba a poner en él. Pero también eso tiene mucho que ver con el oficio que él iba a desarrollar, que era el oficio profético. Y saben una cosa importante, por eso lo delicado del asunto profético, es que un profeta no habla de su cuenta, sino habla en nombre de Dios, lo que Dios le dice que diga. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es una línea muy delgada. Cuando alguien le dice a usted, Dios me dice esto para ti, debe ser cuidadoso, no tomar las cosas a primera mano, examina la palabra, porque supuestamente es Dios quien te está diciendo eso. Y por eso hoy en día hay tanto desorden, porque cualquiera se levanta como profeta para decir una palabra en nombre de Dios, una palabra que Dios no ha dicho. Y que tampoco Dios te ha dicho a ti. Entonces, yo no estoy diciendo que no creamos a la profecía, sino que por autoridad bíblica examinemos la profecía. Dígale eso al que está a su lado. Y la profecía se examina de dos puntos de vista. Voy a detenerme aquí porque esto es álgido en este momento. Debes examinar primero al profeta. ¿Quién es el que te habla? ¿Tiene las credenciales espirituales para eso? ¿Es un hombre o una mujer de Dios? ¿Tiene testimonio? ¿Tiene la moral para hacerlo? Y número dos, examina el lenguaje, examina la profecía, el contenido. Así que hay dos cosas que hay que examinar: al que habla y lo que habla. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Por qué? Porque esa persona, como en el caso de Isaías, está hablando en nombre de Dios. Escuche bien, los profetas en el Antiguo Testamento eran la voz de Dios. Nada menos y nada más. La voz divina en labios humanos. Así que hay un cambio en el lenguaje. Isaías, vas a hablar en mi nombre. No lo está diciendo, pero implícitamente, al tocar sus labios, lo está limpiando para que entonces pueda hablar en su nombre. Lo que el serafín le dijo: esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Tocó su boca. Y dice más adelante que entonces sus labios estarían ya en las condiciones para poder hablar
en nombre de Dios. ¿Quién puede limpiarnos realmente? Lo que nosotros vemos en esta historia es que el único que puede limpiar, tiene el poder para limpiar, es Dios mismo. Ni tú ni la religión pueden limpiarte. A veces creemos que la educación limpia a las personas, pero hay gente tan educada, tan culta, tan intelectual, pero que actúa como alguien que no sabe nada. Se convierten en personas irracionales por la misma altivez y el exceso de conocimiento. Cuando él tiene esta experiencia, entonces hay una respuesta exclamativa. Entonces grité, dice él, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Él sabía, él estaba consciente por su condición de que él no podía hacer nada para cambiar su situación, su realidad de hombre pecador viviendo en una sociedad pecadora. Y lo más contraproducente a eso es que este hombre impuro está frente a la santidad de Dios. Eso es contraproducente. Sin embargo, él estaba allí y sabía que en su condición de pecador ver el rostro del Señor significaba ¿qué cosa? La muerte. Y eso, recuerden aquel tiempo en el monte Sinaí cuando Dios entregó las tablas, dice que el monte humeaba y el que estaba cerca, y esa fue la orden que se retiraran porque iban a ser consumidos. La santidad de Dios es poderosa. La santidad de Dios es irresistible para los hombres a menos que sean santificados por Él. Y por eso Él está gritando de esta manera. Entonces, la única manera de ser limpios, de ser purificados, preparados para cumplir aquel llamamiento de Dios, es que Dios mismo haga algo. Porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Todos venimos de un extracto católico, donde el sacerdote, en la supuesta autoridad, podía exonerarte de pecados. El hombre puede perdonar las ofensas que se hacen en el plano personal, pero las ofensas que se hacen contra Dios, solamente Él puede perdonarlas. ¿Entiendes eso, verdad? Si usted tiene un problema con alguien, usted tiene que ser honesto. Usted no puede decirle a Dios, ay Dios, perdóname porque me porté mal con fulano. No, ese problema lo resuelves tú con fulano. ¿Se entiende eso? A veces queremos correr la arruga. Y queremos dejar que Dios me perdone porque ofendí a fulano. No, 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 Dios no te va a perdonar. Quien te va a perdonar es aquel a quien tú ofendiste. Así que tienes que buscar a ese hermano. Ay, no sé a quién le estoy hablando. Busca a esa persona y discúlpate para que pueda ser perdonado por tu hermano. Ahora, cuando tú pecas contra Dios, eso es otra cosa. Ahí nadie puede exonerarte de eso, solamente Él. Por eso el profeta Jeremías claramente decía en estas palabras, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Jehová el Señor. No hay otra forma. Hay que ir al Señor. Y si tú has pecado contra Dios, tienes que ir a Dios y resolver tu situación con Dios. Eso no es un problema que tienes que resolver con la iglesia, ni con una persona en particular. Y ese era el problema de Isaías. Sabía que no había otra forma de disculpar sus pecados y los pecados de la nación. Él sabía que las cuentas tenían que arreglarse con Dios. Ay de mí. Y esto para mí, desde una perspectiva evangelística, es vital enseñarlo.
debes ir al Señor directamente en la búsqueda del perdón. Ahora él está ya en una condición apta. Ha visto al Señor, ha entendido el tema de la santidad, ha sido tocado sus labios, ha sido limpio en este sentido, le han sido perdonados sus pecados, ya él está apto. Pero ahora él tiene que conseguirse con una realidad, y es que frente a él está el propósito de Dios, frente a él está el deseo de Dios, más adelante el llamamiento de Dios. Pero eso es una decisión. Yo debo decirte claramente hoy que cumplir el propósito de Dios es una decisión. Tú lo decides. Es como cuando hacemos un llamado para aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es una decisión. ¿Qué significa? ¿Lo acepto o lo rechazo? Es decir, Dios no te va a obligar, no va a mandar una fuerza descomunal para obligarte. No. Él va a presentarte todos sus argumentos y va a generar cosas para hacerte entender, pero finalmente la decisión la vas a tomar tú. Y esto aplica hoy para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, pero aplica también a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, pero que no estamos comprometidos con el llamado que Dios nos ha hecho. Es una decisión. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Pregunta. Él no está señalando con el dedo y dice, tú que estás ahí, Isaías, tú. No. Él está dejando abierto todo esto y dice, ¿a quién enviaré? Y luego repregunta, ¿quién irá por nosotros? Y esto es bien importante aquí. Hay muchos detalles allí. Fíjense que la primera pregunta está en primera persona. ¿A quién enviaré? Pero la segunda pregunta tiene que ver con un plural. ¿Quién irá por nosotros? La primera pregunta directamente, personalmente, la está haciendo Jehová. Yahvé, en hebreo. Pero la segunda pregunta la está haciendo en plural y pregunto, ¿a quién estaba involucrando Jehová el Señor en ese plural, en esa pregunta? No lo estaba haciendo en nombre de aquel conjunto angelical que estaba allí. Y entonces ahí tenemos que hablar de otros asuntos. Por ejemplo, vamos al contexto. Y en el contexto, en esa antifonía es santo, santo, santo. 3 veces, ¿verdad? La palabra santo. Todos los estudiosos conservadores estamos de acuerdo que esa antifonía tiene que ver con la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, este antecedente importante en este pasaje nos ayuda a responder la pregunta, ¿quién irá por nosotros? De manera que aquí este plural involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Así que este pasaje es bien importante. Primero, Dios te llama. ¿Quién te está llamando? A veces creemos que es la iglesia, que es el pastor quien nos llama. No. Quiero decirte, y esto es importante recalcarlo en el Centro Evangelístico Peniel, aquí no se reparten cargos. Los cargos tienen que ver con una función removible, circunstancial, temporal, periódica.
El llamamiento de Dios es otra cosa. Dile al que está a tu lado, el llamamiento de Dios no es un cargo. Por eso, cuando en la iglesia invitamos a la gente a comprometerse, es un llamado que Dios está haciendo y que no está bajando Él del cielo para hacer el llamado, porque a través de su palabra ya nos lo ha dicho. La mies es mucha, los obreros pocos, así que la respuesta tiene que ver con los que formamos parte de este asunto para responder a la cosecha. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen el evangelio. Luego el apóstol Pablo desarrolla todo lo que tiene que ver con las funciones del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que son los dones, los ministerios. Ya es algo que está repartido. Toca al que está a tu lado y dile, tú tienes dones de Dios. Eso ya está repartido. Ninguno de nosotros debe orar, ay Señor, dame un don. No, ya el don está. La cajita feliz. La cajita feliz, cuando tú recibes a Cristo, tiene que ver con salvación y tiene que ver con dones. Ya eso viene allí, ya la cajita feliz está ahí con todas sus cositas. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Bueno, si puedes orar por eso, entonces ora para que, Señor, ayúdame a descubrir cuál es mi don. Esa es otra cosa. Ayúdame a descubrir mi don. Y la otra cosa es, no te quedes con el descubrimiento. Señor, ayúdame a ser fiel, a desarrollar lo que tú me has dado. Dígame a eso. Y acompáñalo con un aplauso al Rey. Entonces, Dios te llama. Y Dios te llamó una vez. Te llamó a través de su Hijo Jesucristo para que fueras salvo. Pero ahora Él te está llamando para que cumplas una función dentro de su cuerpo. ¿Qué vas a hacer? Dios te está llamando. Pablo escribió a los tesalonicenses y les decía a estos hermanos, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando estamos conscientes de nuestro llamamiento y cumplimos ese llamamiento, dice que el Señor es glorificado en nosotros. Y es una maravillosa experiencia. Dios te llama, te hace la oferta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Tú decides. Tú decides si lo aceptas o no. Dios llamó a Isaías, pero Isaías respondió, aquí estoy, envíame a mí. Qué lindo esta mañana que ante la invitación del Señor todos podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Sabes que el llamamiento de Dios, lo que Dios da, es un compromiso eterno. Dile eso al que está a tu lado. Lo que Dios da es un compromiso eterno. Tú no puedes renunciar a lo que Dios te está dando. No hay renuncias a eso. Ya Dios te dio una asignación. Dice el apóstol Pablo a los romanos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, tú no puedes hacer una carta de renuncia y decirle, Dios, no cuentes conmigo, porque no, ya Dios te lo dio. Cumplas o no cumplas, ya Dios te lo dio. Ya es una responsabilidad personal.
quiero terminar haciendo la pregunta, que es la pregunta de cierre. Dios se muestra en su santidad, impacta el corazón de Isaías, dándole a entender esa santidad que él necesitaba. Eso es un hecho precedente. Él lo limpia, otro hecho precedente, para cambiar su vocabulario, para cambiar su lenguaje. Ahora tú no vas a hablar en tu nombre, vas a hablar en mi nombre. Y Dios lo llama, Él acepta. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es la pregunta que normalmente hacemos en el primer nivel de discipulado. Si Dios me llamó, soy salvo, pero ¿y para qué? Y en el segundo nivel tenemos una respuesta a esa primera pregunta. Ya soy salvo, sé que soy un hijo de Dios, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y en el segundo nivel te respondemos, lo que vas a hacer ahora es servir al Señor a través de nuestra propuesta liderazgo servidor. Entonces está Isaías ya limpio, está apto, está preparado. La pregunta es ¿para qué? Y yo me imagino, esto es una especulación mía, que mientras todo esto va desarrollándose y llega al clímax, Isaías se está preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y todo esto para qué? Y hay dos cosas importantes aquí. La primera comienza con la expresión, después oí la voz del Señor. Y saben que esa expresión, oír la voz del Señor, tiene que ver con la asignación. Ah, tú estás dispuesto a ir, tú estás dispuesto a comprometerte. Ah, bueno, ahora te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Después oí la voz del Señor. Y la primera cosa del para qué aquí era comenzar una nueva relación. Cuando Dios te llama, escucha bien, es para que formes parte de su equipo, para que estés con Él, y esto tiene que ver con comunión. Él había pasado por todo este proceso porque Dios quería tener una comunión con Él. Una comunión de revelación, una comunión de iluminación para que Él pudiera hablar y hacer en nombre de Dios. Tú no vas a entender el lenguaje de Dios si no tienes comunión con Él. Tú no puedes entender a Dios si no estás cerca de Dios. Es como las personas. Si tú apenas estás entablando una relación con alguien, tú no puedes decir fulano es así, es asado, le gusta esto, no le gusta aquello, porque todavía no ha habido un acercamiento, una comunión. Igual ocurre en nuestra relación con Dios. En la medida en que intimamos con Él, en esa medida conocemos a Dios y tenemos comunión con Él. El salmista se expresaba en relación a este acercamiento con Dios en el Salmo 53 de esta manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, para que él, según el salmista, él pudiera enseñar a los otros, él primero tenía que tener una intimidad, una relación con Dios. La máxima pedagógica que dice que nadie puede dar lo que no tiene se confirma aquí. Si él no tiene a Dios, él no puede dar a Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El primer para qué es entonces entrar en una nueva dimensión de relación con Dios.
Y el segundo, ¿para qué? Precisamente tiene que ver con lo que él está recibiendo, con lo que él se está nutriendo de esa comunión, poder transferirlo, poder darlo a otros, poder ministrar por él. El versículo 9 le dice el Señor: anda y di a mi pueblo. Fíjense que esa es la parte final. Si usted ve desde el versículo 1 hasta el 8, es un trato de Dios con Isaías, personal. Pero ya en el versículo 9 le está diciendo: ahora sí estás listo, ya estás limpio, aceptaste el desafío, ahora ve y di a mi pueblo. Ve ahora a dar lo que has recibido. Cuando tú ves Mateo 28, 19, es muy interesante lo que vemos acá. Jesús había concluido su trabajo con ellos, con los discípulos. Ya ellos habían pasado por un proceso de entrenamiento. Ya ellos lo habían reconocido como el Mesías. Y entonces ahora Él le dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan, ya están listos, vayan y digan todo lo que han aprendido y han recibido de mí. Y ya el Cristo ascendido, Hechos capítulo 1, el Cristo ascendido está hablando a sus discípulos, aquellos que como 120 esperaban la promesa. Él les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿El para qué? Comunión y comisión. Diga: comunión y comisión. La comunión es con Dios, la comisión es hacia otros. Pero es un proceso. Para llegar a la comisión hay unos antecedentes que en este caso Isaías vivió. Yo no sé en qué nivel de estos hechos precedentes estás tú. Yo no sé cómo Dios está tratando contigo, pero a veces incidentalmente puede ocurrir algo que te va a despertar. Y yo estoy orando por eso, y en este ayuno estamos orando por eso, por un avivamiento en la vida personal, que nos destape esa pasión, ese fuego por amor y servicio a Dios. Esta mañana yo quiero orar por ti. Esta mañana necesito orar por ti. Vengo esta mañana con esa carga de orar por ti. Y especialmente por ti, que todavía pasan los años y todavía no estás consciente de cuál es tu propósito, a qué estás llamado tú. O que ya estás consciente de eso, pero te da temor a cumplir la comisión que el Señor te ha entregado. Hay tanto por hacer, pero hay tan pocos que lo hagan. Quiero que te pongas de pie, por favor. Gloria a Dios para siempre. Quiero creer, necesito creer que tus pecados han sido perdonados, que tus labios y todo tu ser han sido tocados por el fuego de Dios, y que estás listo, estás apto. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer. Todos nuestros pastores y nuestros ministros estamos a la expectativa, esperando que decidas para decirte: ven y ayúdanos aquí. Todos nuestros ministerios están necesitados de gente que se comprometa. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón este día y ora conmigo y dile: Señor Jesús, aquí está mi corazón,
Tú lo conoces. Tú sabes si realmente yo conozco cuáles son mis dones, aquellos que tú me has asignado. Y te pido, Señor, que avives el fuego. Señor, te pido que haya una pasión por el servicio voluntario. Hay tanta gente que depende de mí. Y yo estoy aquí como Isaías, en ese momento previo, en que no sé qué hacer. Pero qué bueno que hoy estoy en tu templo y estoy escuchando tu palabra y estoy escuchando tu voz. Señor, quita de mí todo temor al compromiso. Siempre estoy pensando que no me comprometo porque no sé si pueda cumplir, porque no sé si pueda hacerlo bien. Pero hoy tu Espíritu está sobre mí. Tú estás conmigo y sé que todo lo que me asignes lo haré con tu ayuda y por la pasión que siembras en mi corazón. Ayúdame a ver a la gente y sus necesidades y verme yo poder ayudarles y guiarles. Amén. Hoy gracias te doy, Señor, porque una vez más, lo que por años, por décadas he hecho, enseñar, motivar a la gente a encontrarse contigo y a servirte. Hoy he cumplido mi asignación nuevamente. Te pido, Señor, que tu palabra que es espíritu y que es verdad, pueda hoy encontrar corazones dispuestos a decidir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Amigo mío, amiga mía, este mensaje es para ti también. El Señor te está llamando, como llamó a Isaías. Ahora es una cuestión de decisión, decidir. Y yo te invito a que decidas hoy al llamado de Dios. Allí en la cruz, a la izquierda y a la derecha, habían pecadores. Uno de ellos decidió reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. El otro se burló y lo rechazó. Ese es el cuadro. Hoy la cruz, Jesús, está frente a ti. Yo quiero invitarte hoy a que decidas bien, que aceptes a Jesús como tu único y personal Salvador. Das el paso de fe hoy. Así que si quieres hacer esta oración con nosotros, házmelo saber, levantando tu mano, en señal de que hoy quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.